Sean bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver lo que es la resta de vectores, pero vamos a verlo utilizando el método del triángulo. Entonces, cuando habíamos visto el método directo o el método analítico, observamos que encontrar las componentes era igual. Independientemente de si la operación era la suma o la resta, el procedimiento era el mismo. Encontrábamos las componentes y ya dependiendo de la operación, pues nosotros sumábamos o restábamos componente a componente. Incluso vimos un ejemplo en el que combinamos tanto una suma como una resta. ¿Y qué hicimos? Pues lo mismo, encontramos las componentes y ya dependiendo del signo de la operación, pues multiplicábamos, eliminábamos paréntesis y todo eso. Entonces, esa es otra ventaja del método analítico, que independientemente de si es una suma o una resta, la forma de operar los vectores es la misma. Bueno, el método más bien es el mismo, hallamos las componentes y todo eso. Pero en el caso de los métodos gráficos no. Para realizar la suma de vectores tenemos que realizar, empleando el mismo método, una serie de pasos. Para realizar la resta realizamos otra serie de pasos, que igual tampoco son pasos complicados, simplemente cambia la forma en la que se realiza. Ahora bien, bueno, antes de comenzar con el tema también quería comentarles una situación pues acerca de lo que estamos viviendo. Ya llevamos, depende del país en el que nos estén viendo, llevamos 2, 3, hasta 4 meses, algunos de cuarentena. Algunos países ya empiezan a salir de esta situación, otros ni siquiera han llegado a su pico más alto. En videos anteriores ya explicamos qué es eso de pico, no es una fecha así del fin del mundo, simplemente matemáticamente pues es el punto más alto de la gráfica que se determina en matemáticas y después ya empieza a descender la epidemia. Porque ahora que les quiero comentar, bueno, pues en algunos países ya se está liberando precisamente esa cuarentena, entonces no se vayan con la finta. Algunos pues algunos ya pueden empezar a liberarse un poco porque ya van de salida, entonces no se vayan con la finta de que porque algunos lugares ya empezaron a salir de la cuarentena, todos los demás de inmediato quieran salir. No, o sea, cada lugar, cada país es distinto porque se atendió de distinta forma esa epidemia o se atendió de distinta forma todas las recomendaciones. Entonces por eso unos están saliendo antes que otros. Si todos empiezan a salir nuevamente al mismo tiempo, pues ¿qué va a pasar? Que nuevamente va a venir un brote y va a ser peor. Y bueno, pues mientras tanto, dependiendo de dónde estén, pues sigan cuidándose mucho, sigan atendiendo las recomendaciones y eso, hasta que no se los indiquen las instituciones de salud, no salgan. Aunque vean que en otros lugares ya están saliendo, no vayan ustedes a salir. Precisamente por esa situación, porque en otros lugares a lo mejor ya se está liberando la pandemia, pero por eso ya pues pueden empezar a relajarse un poco, pero en otros lugares todavía no. Aunque sean cercanos, a lo mejor una ciudad que está, no sé, a 5 horas, ya sale, pero en la que ustedes viven no. O sea, es por la pandemia, porque donde están a lo mejor es más fuerte que en esa otra ciudad. Entonces, aunque vean que otros están saliendo, no salen. Y bueno, también quería decirles que es increíble que a pesar de que ya llevamos medio año desde que inició todo en China, hay personas que todavía no creen. O sea, aunque no me lo crean, hay personas que todavía no creen y dicen que todo es un complot. Y yo nada más me pongo a pensar, los eventos deportivos generan miles de millones de dólares y fueron cancelados. Muchas empresas generan miles y millones de dólares y cerraron debido a esto. El petróleo está en el nivel más bajo y es uno de los productos que más se consume. El dólar también llegó a bajar muchísimo. Entonces, o sea, si realmente fuera un engaño, ¿creen que todo el mundo se dejaría influenciar perdiendo esa cantidad de monedas nada más por un simple engaño? O sea, nada más es cuestión de pensarle tantito. Y muchas personas de todos modos dicen, es que es un complot. El gobierno mundial ya tiene guardado dinero, entonces no le importa perder millones. O sea, así de... Es como aquellos que dicen, la tierra es redonda, la tierra es plana, nada más porque no veo la parte redonda a lo lejos.
O sea, imaginándose que la Tierra es tan pequeña que van a ver la parte redonda, así, a 5 metros de ellos. Así, ese tipo de excusas están inventando, y todavía hasta esta fecha hay personas que no creen. Y bueno, pues, o sea, también eso enoja un poquito. ¿Por qué? Porque a veces no lo vemos. O sea, decimos, ¿será verdad que esa enfermedad existe? ¿Será verdad? Pues es que no conozco a nadie que la tenga. Y les vuelvo a decir lo mismo que les había dicho hace algunos videos: la enfermedad está más cerca de lo que creen. Puede que a lo mejor un amigo la tenga, pero no diga nada por miedo o porque no quiere preocupar. Puede que algún vecino la tenga, no se den cuenta. Puede que algún familiar igual la tenga, pero no diga nada porque no quiere preocupar a sus familiares. Y está más cerca, aunque no aparece. ¿Y por qué se los digo eso? Porque, como yo les había dicho en mi caso, o sea, yo soy una persona normal, no soy una persona así de la farándula o un famoso, o sea, soy una persona normal que está haciendo los videos. Y anteriormente ya les había comentado que una persona cercana a mí, yo no sabía, tuvo la enfermedad y afortunadamente se alivió. Pero ya después también me acabo de enterar que otra persona era conocido, sí la conocía, esa persona también la contrajo y desgraciadamente falleció. Y pues a mí sí se me hace mala onda que las personas fallezcan por todos aquellos que dicen que no existe y que salen. Entonces, ¿creen que es justo que por aquellas personas que dicen que no existe y se dan la libertad de salir, paguen otros? O sea, eso no es justo. También, por ejemplo, lo pueden ver desde este punto de vista. ¿Cuántos amigos no se reunieron por última vez? ¿Y qué fue lo que dijeron? Dijeron, vamos a reunirnos cuando termine esta situación. Y de ese grupo de amigos, ya no todos pudieron reunirse porque uno se enfermó y desgraciadamente falleció. Pónganse en esa situación. Pónganse en la situación en la que ustedes se reúnen con sus familiares por última vez y dicen, terminando esta situación nos vamos a volver a ver, sin imaginarse que al menos uno de ustedes ya no se va a volver a ver, sin imaginarse que esa fue la última vez que se vieron. Entonces, así suena feo, pero así es la situación real. Y se los comento porque ahorita ya está pasando, cada vez hay más enfermos, y lo mismo cada vez más y más fallecidos. Y a pesar de eso todavía hay gente que no cree. Lo malo también es que se trató de evitar esta situación en muchos lugares. En algunos otros países, pues sí, la enfermedad los agarró desprevenidos. Entonces, pues actuaron como pudieron. En otros países, pues, gracias a la distancia, se enteraron de la enfermedad y pudieron prepararse con una semana, un mes de anticipo. Pero ¿qué pasó? Que aunque se quisieron preparar, las poblaciones dijeron, ay, eso no existe. Y de todos modos, cuando pudieron evitarlo, gracias a esa mentalidad de la población, están igual o peor que otros países. Entonces, por eso se los comento así. Ahorita sí se los comento un poquito más frío, porque así es como está la situación. Hay muchísimos que no creen, que entonces siguen sin creer, y desgraciadamente por esas personas, los que están saliendo afectados otros. Entonces, bueno, ya después de esta pequeña información, volvemos a este tema, resta de vectores. ¿Cómo se realiza este método? Es exactamente, bueno, no exactamente, porque si no, pues, lo hubiéramos hecho otro video. Es muy parecido a lo que habíamos visto anteriormente. A partir de dos vectores dibujados, vamos a encontrar el resultante. Y entonces, lo que nosotros vamos a hacer es unir esos dos vectores, vamos a tener un tercero y nos va a dar la forma de un triángulo. Básicamente eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, bueno, primero se los explico así de forma rápida, y ya después, como en el ejemplo anterior, como en el video anterior, ponemos algunos ejemplos. Entonces, tenemos un vector B1. Ahí está. Tenemos otro, bueno, sabemos que este vector tiene un ángulo y tiene una magnitud. Y tenemos otro vector B2. Tiene un ángulo y una magnitud.
se dieron cuenta, ahora en la resta de vectores, ¿qué es lo que ocurre? Los dos vectores se unen en el mismo punto. A diferencia de que cuando vimos la suma, dibujábamos un vector y terminando el vector, dibujábamos el otro, ya realizamos la operación. Aquí no, los dos vectores que se van a restar se van a unir en el mismo punto. Y entonces el vector resultante lo obtenemos uniendo las puntas. Este es el vector resultante. Y básicamente así es como se realiza la resta de vectores. Tenemos dos vectores, B1, B2, son los que vamos a restar, los unimos a través del mismo punto y entonces la parte final es la que nosotros unimos y ese es el resultado. Incluso lo pueden observar la diferencia. Vamos a ponerle aquí resta de la suma. Si nosotros a este le ponemos vector 1, voy a dibujar de este de color azul, y a este le ponemos vector 2, y luego ¿qué pasa? Que nosotros los unimos. Vector resultante. Vean, en el caso de la suma, cuando nosotros unimos los vectores, tenemos un vector resultante que es más grande que los que teníamos. Por esa razón se puede apreciar que se trata de una suma. En este caso, al momento de realizar la resta, ese vector resultante es más pequeño que los que ya teníamos. Coincide con lo mismo que habíamos visto en la operación de la suma. Por ejemplo, tenemos una cantidad de dulces y tenemos otra cantidad de dulces, los juntamos y se ve una mayor cantidad. O por ejemplo, tenemos un pedazo de pastel, una rebanada de pastel, le quitamos pastel y hasta se ve más pequeño. En ese caso es la resta. Pues lo mismo está ocurriendo aquí. Si vemos los vectores como dulces, tenemos dulces acá, tenemos dulces acá. Cuando los juntamos, tenemos una mayor cantidad, se ven más grandes. O en el caso de la resta, tenemos pastel, le quitamos una rebanada y el pastel resultante se ve más pequeño. Entonces básicamente este es el procedimiento para realizar la resta de los vectores. Y bueno, lo que hacemos es exactamente lo mismo. Construimos un vector de una cierta medida, que eso nos va a representar la magnitud. Construimos otro vector con otra medida, igual lo medimos con ayuda de nuestra regla. Por ejemplo, este vector mide 30, este de color azul, el tamaño es de 30, de este punto a este. Tengo otro vector que según esto también mide 30, el tamaño es de este punto a este punto. Y ustedes dirán, ¿por qué cuando lo restamos 30 menos 30 no nos da 0? Porque acuérdense que otra cosa importante de los vectores es su ángulo. Acordémonos que dos vectores son iguales solamente cuando tienen la misma magnitud, mismo ángulo y mismo sentido. En este caso, los dos tienen la misma magnitud, sí, pero vean el ángulo. Si yo tomo una línea de referencia, voy a suponer que esta línea de color negro es mi línea de referencia. Vean, el vector 1, lo pongo hasta acá, tiene un cierto ángulo. Perdón, el vector 2. Y el vector 1 tiene otro ángulo diferente. Entonces, esa es la razón por la que al restarlos no nos da 0. Aunque el tamaño es el mismo, el ángulo que tienen es diferente. A lo mejor estos son 10 grados. Bueno, lo voy a poner aquí abajo. Y a lo mejor aquí son como 35 grados. Y entonces vean cómo la diferencia de ángulos, aunque tengan el mismo tamaño, hace que ya no se hagan 0.
Solamente los vectores se van a hacer cero cuando literal sean iguales, tanto la magnitud como la dirección como el sentido. En este caso, aunque su tamaño es el mismo, el ángulo que tienen ambos es diferente. Y entonces, ¿cómo obtenemos el vector resultante? Pues simplemente vamos a medir el tamaño de esa recta. El vector resultante en este caso nos dio 12. Y pues faltaría hallar su ángulo. Entonces, así es como se realiza de forma rápida la resta de vectores. Los dos vectores, lo que nosotros hacemos es los unimos en un mismo punto, trazamos un vector, trazamos el otro vector en ese mismo punto y unimos las partes finales en donde está la flecha. Medimos ese vector y ese es el resultado que nosotros obtenemos. Nada más lo único pues que tenemos que recordar es cómo se realiza la suma y la resta. La suma es un vector seguido del otro. La resta, los dos vectores se unen en el mismo punto. Ahora sí, vamos a ver unos ejemplos para poder realizar este vector. Este es nuestro primer ejemplo. Tenemos estos dos vectores. B1, en donde su magnitud o su tamaño es de 15, bueno, vamos a hablar de centímetros, 15 centímetros, y su ángulo es de 70 grados. B2, tenemos su tamaño mide 10 y su ángulo mide 45 grados. Entonces, ¿cómo le hacemos? Antes que nada, debemos de aclarar algo que es bastante importante. Recordemos que la resta no tiene conmutatividad. Es decir, B1, tenemos que definir nuestra operación. ¿Qué es lo que queremos realizar? El vector 1 menos el vector 2 o vector 2 menos el vector 1, ya que nos van a dar resultados completamente diferentes. Entonces, dependiendo de la operación que nosotros queramos realizar, es que nosotros vamos a seguir estos pasos. Recuerden que en general, no solo en los vectores, sino en cualquier resta, no existe conmutatividad. Es decir, que si nosotros intercambiamos los valores, no nos va a dar el mismo resultado. El ejemplo más claro, una resta sencilla. Por ejemplo, 4 menos 3, ¿cuánto nos da de resultado? Nos da 1. Pero si nosotros lo volteamos, los valores, 3 menos 4, ¿cuánto nos da ese resultado? Nos da menos 1. Vean cómo los resultados que nos dieron son diferentes. Y a lo mejor una persona dirá, es el mismo número, nada más cambia el signo. Pero ya a estas alturas hemos visto que, aunque sea diferente signo, representa cantidades diferentes. Por ejemplo, si nosotros lo ubicamos en una recta numérica, aquí sería el 0, ¿cómo interpretaríamos el 1? El 1 lo interpretaríamos como un número que va después del 0. Si lo vemos en tiempo, imagínense que este punto es en el que nació un niño. Si pasa el tiempo, quiere decir que ha pasado un año desde que nació un niño o una niña. Ahora, si el menos 1 lo ubico en la recta numérica, estaría más o menos por acá, antes del 0. ¿Y qué significa? Que todavía falta menos un año para que nazca esa persona. Entonces vean cómo dirán, ah sí, es el mismo número, nada más cambia el signo. Vean cómo nada más ese simple signo le da diferente significado. Mientras que el 1 positivo quiere decir que ya pasó un año desde que nació, el menos 1 quiere decir que todavía no ha nacido, que a partir de este punto todavía faltaría menos un año para que nazca. Está este tiempo antes de su nacimiento. Entonces vean cómo cuando vean esta cantidad, no digan eso de, ah, es el mismo número, nada más cambia el signo. Vean cómo no cambia el signo. Ahora, véanlo desde el punto de vista también de la parte económica. Una empresa, cuando se fundó, vean aquí, más 1.000.000. Nada más le agregamos la palabra. Más 1.000.000. Desde que se creó esa empresa hasta este punto,
llegó a 1.000.000, o sea, ha ganado 1.000.000 de la moneda que sea. Pero ahora, si lo vemos desde este punto, menos 1.000.000, o sea que ha perdido 1.000.000. Si el dinero que tiene es de menos 1.000.000, quiere decir que está endeudado y que por lo tanto se va a ir a la quiebra. Y en cambio, si lo ven aquí, es de, pues ha ganado 1.000.000, está un poquito más estable, todavía puede seguir trabajando. O sea, vean cómo, entre comillas, es el mismo número, pero es diferente signo. Nos está representando diferentes cosas. Entonces, no es que en la resta, al cambiar los valores, nos dé el mismo número, pero con diferente signo. No, nos da cantidades completamente diferentes. Entonces, en la resta, en general, nosotros no podemos dar por hecho que restar en un orden va a ser igual que restar en el otro orden. Van a ser cosas completamente diferentes. Entonces, uniendo a los vectores, lo mismo va a ocurrir aquí. B1, la resta de B1 menos B2 nos va a dar un vector completamente diferente a que si nosotros restamos B2 menos B1. Entonces, ahorita vamos a hacer las dos restas para que vean. Lo que sí puede ocurrir es que a lo mejor nos dé el mismo tamaño del vector, pero el ángulo que nos va a resultar va a ser completamente diferente. Entonces vamos a hacer las dos operaciones para que vean la diferencia y van a ver cómo se nos van a dar vectores diferentes. Entonces, el procedimiento es bastante simple. ¿Qué es lo que hacemos? Al igual que con la suma, vamos a establecer una línea de referencia, ya que a partir de ahí vamos a obtener los ángulos. Más abajo, porque luego me queda hasta arriba. Ahí está. Establezco mi línea de referencia. Establezco mi punto en donde voy a empezar a iniciar. Sería aquí. Como yo ya sé, con ayuda del transportador, voy a ubicar primero el vector 1. Entonces, con mi transportador roto, luego lo pego, nada más que no he salido a la calle a comprar algo por la situación pues, en la que estamos viviendo. Que no puedo decir su nombre porque YouTube empieza a censurar. Pero bueno, entonces vamos a ubicar primero el vector 1. ¿Qué es lo que hago? Pues voy a ubicar este ángulo. Ya establecí que este va a ser mi punto de referencia. Entonces, con ayuda de mi transportador, voy a ubicar ese ángulo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estaría por acá más o menos. Pongo la marca. Donde están esos grados, vamos a poner una marca. Que como este plumón ya lo pinta, ahí está. Por eso no se vio. Entonces, nuevamente, para el primer vector, voy a poner mi transportador. La marca esta, la que tiene el instrumento, la voy a poner en el punto que definí. Voy a alinear esa línea base con mi transportador y voy a ubicar este ángulo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Voy a poner ahí una marca y voy a trazar una recta que una a este punto con esa marca. Ahí está. Y a continuación lo que voy a hacer pues es marcar esta distancia que yo puse, 15 centímetros. Lo marco, ahí está. Y todo lo demás lo borro. Ya tengo mi vector 1 que tiene ese ángulo de 70 grados con respecto a esta referencia y que su tamaño es de 15. Ahora, utilizando el mismo procedimiento, voy a ubicar mi vector 2. Entonces, con el otro azul, para que se vea, hacemos lo mismo. Vamos a ubicar el ángulo, la guía del transportador, y luego vamos a trazar una recta que tenga ese tamaño.
Entonces, con ayuda del transportador roto, la marca que tiene, bueno, por si no la ven, esta la voy a colocar sobre el punto. Ahí está. Ubico el ángulo 45 grados, sería por acá. Y entonces ahora voy a trazar una recta que tenga este tamaño y que vaya hacia esa marca. Entonces, con mi escuadra alineo, ahí está, trazo la recta y dice que el tamaño debe ser de 10. Entonces nada más hasta donde llega a 10. Hubiera hecho el vector más grande, ya ni modo. Aquí está, ya tengo mi vector 2. Y ahora, ¿qué es lo que hago a continuación? Aquí viene la parte importante. Lo que yo voy a hacer a continuación es lo siguiente. Veo cómo está expresada mi operación. B1 menos B2. Entonces, para saber el orden en el que va a estar mi operación, lo que hago es voy a trazar un vector que vaya de este vector negativo al primero. En otras palabras, voy a trazar una recta que vaya de B2 a B1, ya que la operación está definida como B1 menos B2. Es el procedimiento que siempre voy a hacer. Voy a trazar un vector que vaya de la parte negativa a la parte positiva. ¿Dónde dejé la tapa? Aquí está. Y entonces, el vector resultante sería de la parte donde termina este segundo vector y que tiene signo negativo, que sería aquí. Voy por otro punto. Voy a trazar una recta que vaya al otro vector. Sería así. Ya tengo este vector resultante, que sería PR. Entonces, dependiendo de mi operación, si se alcanza a ver, déjenme acerco más al menos esa parte. Les digo, hubiera hecho los vectores más grandes, ya ni modos. A ver, aquí se ve, sí. Entonces, como mi operación está definida así, el vector 1 menos el vector 2, para yo dibujar el vector resultante, voy a ir del vector que tiene el signo negativo, que es B2, al vector que tiene el signo positivo. ¿Y qué es lo que hago yo a continuación? Pues mido el tamaño de ese vector resultante. En este caso me da de 8, entre 7 y 8 más o menos. Entonces, la magnitud o el tamaño de este vector me dio 8 centímetros. Que bueno, esos 8 centímetros me pueden representar algo. Me pueden representar a lo mejor una fuerza, me pueden representar a lo mejor alguna velocidad, alguna aceleración. Depende de para qué estamos manejando los vectores. El tamaño del vector, pues es su magnitud. Ahora, ¿cómo determinamos nosotros su ángulo? Lo determinamos exactamente igual que la expresión anterior. Y como esta es mi línea base, lo que yo voy a hacer es desplazarla hacia arriba, a partir del punto donde inicia el vector. Entonces, para eso voy a colocar una línea auxiliar con mi escuadra. Uno de los lados lo voy a alinear con esa base. No he visto la cámara, me veo despeinado. Del otro lado construyo una línea punteada. Ahí está. Y entonces ahora mi escuadra la voy a poner sobre esa línea un lado
con el otro voy a trazar una recta que vaya del punto donde inicia el vector resultante y la prolongo. Esto nada más es para tener referencia, no es necesario que esta tenga una distancia específica, o sea que yo les diga, debe medir 10 centímetros, no, o sea, mientras les sirva a ustedes es más que suficiente. Y ahora, lo que hacemos, si se acuerdan, esta línea horizontal que me representa mi eje X. Y se acuerdan que era lo que ocurría con los vectores, que con mi eje X, yo lo que hacía era que ese eje giraba hasta llegar a la posición de este vector. Por eso es importante determinar, dependiendo de la operación, determinar la dirección de ese vector resultante. Porque con eso yo puedo saber hacia dónde es el ángulo que tengo que medir. Debe quedar exactamente en la misma posición. La flechita me está indicando que al momento de girar va a llegar aquí. Entonces quiere decir que el ángulo de giro es todo esto. Y entonces con ayuda del transportador debo determinar ese ángulo. Y luego de la misma forma, en este punto donde termina mi vector, lo coloco la marca del transportador. Bueno, si les cuesta trabajo, pueden prolongar ese vector. Nada más para ayudarnos con el transportador. Porque luego ocurre que nuestro transportador no alcanza y nos cuesta trabajo ver. Entonces, momentáneamente, el vector resultante lo vamos a prolongar. Nada más para poder ubicarlo en el transportador. Ahí está. Le pongo esas líneas nada más para indicar que lo prolongué momentáneamente. No que realmente es mi vector real. Mi vector real es este de rojo. Entonces, con mi transportador roto, lo ubico, pongo la marca sobre ese punto y veo el ángulo al que llega. Bueno, la nueva línea la alineo con mi transportador y ahora sí empiezo a ver los ángulos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Llegó hasta 110. El ángulo resultante es de 110 grados. Ya tenemos los resultados. Como pueden observar, el procedimiento fue bastante simple. Fue exactamente lo mismo que habíamos hecho, bueno, parecido a lo que habíamos hecho en el ejemplo anterior. Paso 1, ubicamos el vector 1. Paso 2, ubicamos el vector 2. Ambos deben estar unidos con la misma, en el mismo punto. Para poder ubicarlos, voy a trazar una línea de referencia. Así esa línea la puedo utilizar para ubicar los ángulos. Cada uno de los vectores va a tener este ángulo y este tamaño. Y ahora sí, ya que tenemos los dos vectores, voy a unir la punta de ellos. Pero voy a unirlo dependiendo de la forma en la que está expresada la operación. En este caso tenemos B1 menos B2. Entonces quiere decir que mi vector va a ir de B2 a B1. Por eso lo tracé aquí, de B2 a B1. Y con ayuda de mi regla, mido el tamaño, esa sería la magnitud. Ahora, la base que yo utilicé la voy a desplazar hacia donde estoy ocupando el vector. Y entonces, en esa nueva base, la voy a utilizar como referencia para trazar mi ángulo. Y ya con eso obtengo el resultado. Ahora, si se dieron cuenta, estos son los datos que yo obtuve cuando realicé la operación B1 menos B2. Voy a escribirlos aquí, creo que sí se alcanza a ver. R es igual a 8 y teta es igual a 110 grados aproximadamente. A ver si se alcanza a ver hasta acá, sí. Pero ahora, ¿qué pasa si hubiera definido yo mi operación al revés? ¿Dónde dejé el corredor? Acá está. ¿Qué pasa si yo hubiera definido mi operación así? B2 menos B1.
Hubiéramos hecho casi lo mismo. Paso 1, ubicamos el vector 2. Aquí está. Estos se quedan igual porque al final son las mismas medidas que no se alcanzan a ver, pero tenemos aquí arriba. Ubico el vector 2, ubico el vector B1. Lo interesante ocurre aquí. Como ahora la resta es B2 menos B1, entonces este vector vamos a dibujar el resultado a partir del vector 1. Voy a borrar todo esto. Del vector 1 voy a ir al vector 2 y voy a indicarlo con una flechita. El vector 1, que inicia aquí, voy a ir hacia el vector 2, o sea, hacia abajo. Voy a hacerlo un poquito más grueso para que se vea. Ahí está. Como mi operación está definida B2 menos B1, al momento de dibujar mi vector, voy a ir al revés. De B1, donde termina B1, voy a ir hacia B2. Me quedó un poquito feo. Ahí está. Con la flechita estoy indicando que estoy yendo de este punto a este. Y entonces hago exactamente el mismo procedimiento. Esta línea base la voy a transportar hacia donde inicia el vector. Pero si se dan cuenta, por eso la borré, la línea base ya no iría en esta posición, porque el vector resultante ya no está iniciando acá, ahora está iniciando acá. Entonces, voy a borrar esto, y con mi regla, donde la dejé, aquí está, hago lo mismo. Uno de los lados lo alineo con la línea base que yo puse, trazo líneas punteadas, ahí está, y ahora nuevamente con este lado voy a alinearlo con esa línea punteada y el otro lo voy a alinear en donde inicia el vector, y a partir de ahí voy a trazar una nueva línea base. Es como si esta lo hubiera trasladado hacia acá, pero si se dan cuenta lo hice donde inician los dos vectores. Esta es mi eje de referencia X, y vean cómo ya cambió de entrada el ángulo. ¿Por qué? Porque aquí pueden medirlo de dos formas. Puede que lo midan así, porque quiere decir que mi vector hizo esto, o puede que lo midan dando toda la vueltezota como ya habíamos visto, haciendo esto. Si yo mido ese ángulo, me va a dar con el transportador veamos. Lo voy a dividir el ángulo en dos partes. Ahí está. ¿Por qué lo voy a dividir en dos partes? Porque si se dan cuenta, todo mi transportador que mide 180 grados sería más o menos por acá, pero todavía me faltaría continuar midiendo. Entonces apenas, igual, hago lo mismo. La marca del transportador la pongo en el punto donde inicia el vector, la línea del transportador la alineo con mi línea base y empiezo a tomar mi ángulo. Veo que todo esto lo voy a tomar y ya llegué aquí, pero todavía no llego a algo. Entonces al menos ya llevo los primeros 180 grados. Llevo, si esta es mi referencia, llevaría todo esto de ángulo medido 180 grados. Pero todavía no llego, porque todavía me falta esta parte. Entonces, continúo midiendo, voy a voltearlo. Igual, si les cuesta trabajo medir este vector, lo pueden prolongar para que sea más fácil medir. Entonces nada más momentáneamente lo voy a prolongar para que sea más fácil medir.
Entonces, continúo midiendo. Veamos. Me quedé en 180 grados. Entonces llevo 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280. Ya me perdí. 180, 90, 200, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 y 288 mide más o menos. Entre 288 y 290. Entonces, todo el ángulo total, si yo giro así mi eje, como ya hemos visto anteriormente mide 290 grados. Θ es igual a 290 grados. Y el tamaño de la recta, ¿cuál es? Es el mismo. ¿Por qué? Porque pues es la misma distancia que hay de este punto a este. Lo único que hicimos pues fue cambiar el vector. Y ya tenemos el resultado. Entonces pueden observar que ocurrió algo similar a la resta que habíamos puesto hace un momento, en donde en una nos daba 1 y en otra nos daba menos 1. Algo similar ocurrió aquí. Decíamos, aparentemente es el mismo número, pero cambia de signo. Con el punto de vista de los vectores ocurre lo mismo, nos da el mismo tamaño, pero con diferente ángulo. Es como si el ángulo nos indicara el signo. En uno a lo mejor es positivo y en otro es negativo. Como pueden observar, en ambos casos el procedimiento es muy similar. Y es como cuando habíamos visto que si ponemos los números de un valor o los ponemos de otro, nos daba 1 o menos 1. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. O sea, numéricamente parecía que era el mismo número. Lo mismo ocurre con el tamaño del vector. Pero ya vimos que todos no son diferentes, porque mientras que aquí cambiaba el signo, en los vectores cambió el ángulo. Y ahí está la importancia de ver cómo realizar la resta. Entonces observen, bueno, si ustedes miden esta recta, pues el tamaño va a ser exactamente el mismo, va a medir 8, porque la distancia que hay entre este punto y este no cambió. Lo único que cambió pues fue que primero el vector lo teníamos hacia arriba y luego lo teníamos hacia abajo. Por eso su tamaño sigue siendo el mismo. Lo que cambia sí es el ángulo, porque con el ángulo sabemos hacia dónde se dirige el vector. Y vean, si yo tomo mi plumón como referencia, suponiendo que esta marca es la flechita, al momento de girar, vean cómo la marca sigue apuntando hacia la dirección de la flechita. Estaría mal si, por ejemplo, de repente empiezo yo a girar y que a lo mejor la flechita termine en un lado y en el vector me aparezca de otro lado. Ahí sí ya es error. Entonces, el procedimiento para realizar la resta en realidad es bastante simple. Nada más que bueno, aquí quería enseñarles la diferencia entre si nosotros realizamos esta resta o si invertimos los vectores. Observamos cómo aunque el tamaño del vector sigue siendo el mismo, nada más por voltearlo hace que los ángulos sean diferentes. Y justo como habíamos visto en ejemplos anteriores que les había dicho, también por eso lo volví a retomar aquí. ¿Son vectores iguales? No, son diferentes. Aunque su tamaño es el mismo, son diferentes porque ese ángulo es diferente. Así como estos valores, que aunque el número era el mismo, en realidad no representa cantidades diferentes, porque uno es positivo y otro es negativo. Incluso lo pueden, voy a ponerlos juntos. El otro vector originalmente era así, y ahí, imagínense que están uno encima del otro, nada más que los ponga separados para que se pueda observar. ¿Son iguales? No. Aunque es el mismo tamaño, están yendo en direcciones diferentes. Lo pueden ver también, por ejemplo, con los carros. Cuando llevan los carros la misma velocidad, pero van a los mismos lugares, no. Mientras que uno a lo mejor se dirige hacia el parque, el otro se dirige de regreso a la ciudad. Vean, no son los mismos autos y no están tomando los mismos caminos, aunque llevan la misma velocidad,
indicada por este número, son destinos diferentes, nada más por el simple hecho de que llevan ángulos diferentes, porque mientras que uno va al parque, el otro ya va de regreso. No llevan los mismos caminos, puesto que van hacia lugares diferentes, aunque lleven la misma velocidad, aunque sea la misma carretera, aunque sea un carro con características similares, nos está representando cantidades diferentes, porque aunque están tomando la misma carretera, van en direcciones contrarias. Así pueden ver lo mismo con los vectores. Son vectores diferentes, porque aunque tienen el mismo tamaño, el ángulo es diferente. Entonces vean como sí, efectivamente, al momento de realizar la operación hay que tener mucho cuidado cómo es que se está realizando, porque si no tenemos cuidado vamos a obtener valores diferentes. Entonces el procedimiento general es bastante simple. Vamos a poner otro ejemplo nada más para que quede más claro esto, pero aquí lo que quería que vieran era eso, la diferencia entre, aunque tengamos los mismos vectores, cómo operarlos en diferente orden ya nos da resultados diferentes. Entonces vamos a ver algunos otros ejemplos para que quede más claro esto. Este es nuestro siguiente ejemplo. Tenemos los vectores B1, que su tamaño mide 30, ahora sí las son un poquito más grandes, con un ángulo de 110 grados. Tenemos el vector 2, que mide 20 y su ángulo es de 50 grados. Entonces, ¿cuál es la operación que queremos realizar? La resta B1 menos B2. Y bueno, a partir de esta resta vamos a empezar a obtener el vector de forma gráfica. En realidad el procedimiento es bastante simple, nada más que bueno, aquí el primer ejemplo pues sí lo hice más tardado porque tenía que ir explicando varias cosas, pero ya que lo sabemos, ahora podemos hacerlo de forma más rápida. Entonces, el primer paso, vamos a establecer nuestra línea de referencia. Esta línea puede ser como ustedes quieran, no importa si está muy derecha o no. Precisamente por eso la establecemos como línea de referencia, porque a partir de ahí vamos a medir los ángulos. Ahí está. Definan dónde va a ser su punto en donde van a unir los dos vectores, que sea aquí. A partir de eso van a ubicar los dos vectores. Vamos a ubicar primero el vector 1. ¿Qué ángulo tiene? 110 grados. Entonces, con la ayuda de nuestro transportador vamos a ubicar ese ángulo. La marca del transportador la vamos a colocar sobre la marca en donde vamos a trazar los vectores. Y esta línea la vamos a alinear con nuestro transportador. Y entonces ubicamos el ángulo, que sería aquí 90, 100, 110. Creo que voy a hacer el punto un poquito más para acá, para que me quepa. Entonces, ahí está. Aquí está el ángulo de 110 grados. Pongo una marca y entonces voy a trazar una recta que va desde este punto a esa marca. Ahí está. Y mi recta, ¿cuánto debe medir? 30. Puede que me represente en newtons, puede que me represente metros sobre segundo al cuadrado, o ya si hablamos de otras cantidades, campo magnético o así. Entonces yo lo que voy a hacer, pues simplemente voy a representarlo con centímetros. Dice 30, voy a poner que esta recta mida 30 centímetros. Ahí está. Hasta aquí son los 30. Y entonces voy a dibujar además una flechita para indicar la dirección de mi vector B1. Entonces, este ángulo es de 110 grados y su tamaño es de 30 centímetros. Y bueno, con la flechita estamos indicando que de este punto parte hacia allá. Ahora vamos a ubicar el vector B2. Hacemos exactamente lo mismo. Y entonces, acá está, no veía el plumón rojo, el verde. Mi vector 2, ¿qué ángulo tiene? Tiene un ángulo de 50 grados. Vamos a ubicar ese ángulo igual sobre este mismo punto. Entonces voy a tomar mi transportador
la marca del transportador la voy a poner en este punto. Ahí está. Ubico el ángulo 10, 20, déjenlo destapo, 30, 40, 50. Ahí está. Y ahora, donde está ese ángulo, gracias a mi transportador, pongo una marca. Y entonces voy a unir de este mismo punto a esa marca. Voy a unirlos para tener una recta. Ahí está. Y entonces, este ángulo es el que mide 50 grados. El que hay de la línea de referencia a el vector. Y además debe de medir 20. Puede que sean 20 newtons o... Si se ve el verde, ¿veo? Sí, se alcanza. 20 newtons, 20 metros por segundo. Yo lo voy a representar como que mide 20 centímetros. Entonces, donde dice 20, le pongo aquí la marca. Ahí es todo lo demás, pues lo borro. Dibujo una recta que mida 20 centímetros y que tenga este ángulo. Ahí está. Ya tengo mi vector B2. Y ahora, a continuación, bueno, le pongo esta misma dirección para indicar que parte de este punto y se dirige hacia allá. Y a continuación, lo que voy a hacer es trazar una recta. La misma recta, me va a decir hacia dónde va a ir la recta. B1 menos B2. Quiere decir que vamos a empezar en este vector y vamos a dirigirnos hacia B1. ¿Dónde está B2? ¿Dónde termina? Aquí. Y entonces, a partir de ahí, voy a trazar una recta hacia el final de B1. Y este es el vector resultante. Este sería B2. Y a continuación, pues, ¿qué es lo que hago? Obtengo los valores de R y de θ para ese vector. Para obtener R, lo que hago es medirlo. ¿Y cuánto mide según esto? Mide 25, 27. Ahí está. Y el ángulo θ, ¿cómo lo determino? Lo que hago es que esta, que es mi referencia, la voy a pasar hacia donde inicia el vector. Entonces, para eso, voy a trazar una línea punteada. Lo que hago es mi escuadra, uno de los lados lo alineo con mi línea base y en el otro lado voy a trazar una línea punteada. Voy a voltear mi escuadra. Ahora, uno de los lados lo voy a alinear con esa línea punteada. Y el otro, espérenme tantita, el otro va a ir acá. El otro lado lo voy a alinear con el punto donde inicia el vector resultante y sobre eso voy a trazar la línea. Es como si esta lo hubiera subido así. Y entonces esta es mi línea de referencia X, que visto con el plano cartesiano es como si esta X hubiera girado todo esto. Entonces yo voy a determinar todo este ángulo con la ayuda del transportador. Entonces, ¿qué me queda? Lo siguiente. Igual. Como ahora, aquí es donde inicia el vector, este es el punto, a partir de ahí voy a empezar a medir. Y entonces mi transportador, ese punto, lo voy a colocar con la marca del transportador. Y el otro lado lo voy a alinear, bueno, esta línea de referencia la voy a alinear con mi transportador. Y bueno, aquí no es necesario prolongar todo el vector, puesto que aquí sí se ve así de forma larga. Y entonces, ¿qué es lo que hago?
pues empiezo a medir el ángulo. Mide 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 y ahorita me quita 153 grados. Entonces el ángulo resultante mide 153 grados. Todo este ángulo del vector resultante mide 153 grados. Entonces, como pueden observar, fue bastante simple. Fue exactamente lo mismo que habíamos visto en videos anteriores. Bueno, me refiero con respecto al tamaño y al ángulo. Ahora bien, si ustedes, yo creo que ya no me va a dar tiempo en este video, pero si ustedes realizan este análisis de forma analítica, van a ver que van a llegar exactamente al mismo resultado. Entonces, bueno, quizá no al mismo resultado, pero sí de forma parecida. ¿Qué es lo que harían? Pues obtendrían las componentes del vector 1, obtendrían, perdón, aquí no es B2, aquí es BR, de resultante, obtendrían las componentes del vector 2, restarían unas, restarían las otras, obtendrían la magnitud y luego el ángulo y obtendrían valores muy similares. Si quieren hacerlo, pues ahí lo hacen ustedes. O sea, no es mala onda. Ya verificamos en el video anterior cómo el método analítico y el método del triángulo sí nos dan los mismos resultados. Nada más que bueno, aquí pues es la resta, pero en esencia es exactamente lo mismo. Nada más que yo no lo hago porque ya el video quedaría bastante largo. Les voy a dejar un ejercicio para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Bueno, antes que nada, pues hay que recordar todos los pasos. Paso 1, ubicar el vector 1, como ya habíamos visto. Paso 2, ubicar también el vector 2, con su tamaño y su ángulo. Ambos vectores van a estar unidos en el mismo punto. Para eso voy a trazar yo una recta, que es la que voy a utilizar como referencia para ubicar los ángulos. Ya que tengo los dos vectores, veo cuál es la operación que tengo. Entonces el vector lo voy a dibujar uniendo las dos puntas o las dos flechas. Pero ¿cómo lo voy a dibujar? Dependiendo de la dirección. Así como está definida mi operación, del último vector, el que tiene el signo negativo, voy a ir hacia el vector 1. Entonces del último vector voy a ir hacia el vector 1. Voy a indicar la flechita precisamente para indicar que empieza aquí, B2, y va hacia B1. Y entonces lo que hago es que ahora esta línea la voy a desplazar aquí para poder medir el ángulo. Entonces con el transportador mido el ángulo que hay de mi línea de referencia hacia el vector resultante y también mido el tamaño de esa recta y esa es la magnitud. Entonces esos son los pasos, así resumiendo todo lo que hayamos visto. Y bueno, el orden sí importa en este caso, ya que si nosotros tenemos esta operación nos va a dar diferente resultado a que si los vectores están acomodados de diferente manera. Entonces ahora sí, les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Los vectores son B1, tamaño de 10 centímetros, un ángulo de 150, y B2, su tamaño es de 15 y su ángulo es de 80. Realicen las dos operaciones, B1 menos B2 y B2 menos B1. Entonces bueno, en realidad si lo hacen todos sobre la misma hoja, pues ya nada más al momento de obtener el vector resultante, pues nada más cambiaría la dirección. Pero yo les recomiendo que para cada operación lo hagan en una hoja diferente. Primero para reforzar pues, lo que vimos al doble, y segundo para que se pueda apreciar de una mejor manera las diferencias y no se vea todo amontonado. Entonces yo pues sí lo puse amontonado precisamente porque quería que vieran la diferencia entre un vector y otro. Entonces, es el ejercicio que les propongo para que practiquen. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarle, yo con mucho gusto se las aclararé. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, ya me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.